Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Solo tú nos abrazas con ese amor eterno. Aunque estemos pasando por dificultad, tú tienes el control, Señor. Te adoramos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor. Sabemos que ante cualquier circunstancia tú tienes el control, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Levantemos una ofrenda de aplausos a nuestro Señor.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, creemos en el matrimonio como un regalo de Dios y en la familia como el corazón de su propósito eterno. En el Ministerio Renovados, llevamos más de 6 años acompañando a parejas, ayudándoles a construir, restaurar y fortalecer su unión con base en la palabra de Dios. Queremos caminar contigo en esta hermosa tarea de amar con compromiso, de crecer juntos y de edificar un hogar conforme al diseño de Dios. ¿Estás por casarte o quieres renovar tu relación? Estos cursos son para ti, prematrimonial o matrimonios. Tenemos 2 cursos al año, online y presencial. El primer periodo se lo realiza de febrero a mayo y el segundo se realiza de septiembre a noviembre. Un grupo de siervos abrirán las puertas de sus hogares para poder recibirles de forma online o presencial en diferentes sectores como la mitad del mundo, el Condado, la Rumiñahui, la Pradera, Centro Histórico y el Recreo San Bartolo. Para acceder a los cursos hay un valor de inscripción que incluye todo el material necesario. Invertir en tu matrimonio es sembrar en una relación para toda la vida. Los temas que trataremos para fortalecer tu matrimonio son: el romance en el matrimonio, el origen de la familia, nuestro rol en una sola carne, la comunicación en pareja, el uso creativo del conflicto, sembrando un buen matrimonio, el perdón que restaura, la intimidad a la manera de Dios, la administración de los bienes y del tiempo, y las etapas del matrimonio. Tomar un curso prematrimonial no solo te prepara para el gran día, sino que te equipa para toda una vida. Y seguir el curso de matrimonios les permitirá convertirse en un hogar que florece, es luz y es testimonio para otros. Anímate y súmate a nuestros cursos. ¿Dónde inscribirse? Para este periodo pueden hacerlo ingresando a diosesfiel.org/matrimonios. Inscríbete hoy y descubre el propósito de Dios para tu relación. Renuévala, fortalécela y comienza una nueva etapa juntos. Amados hermanos, como siempre, un abrazo extendido a cada uno de ustedes y gracias por ser parte de este tiempo de estudio bíblico y meditación en la palabra del Señor. Seguimos con nuestro estudio sistemático del libro de Filipenses. La semana anterior habíamos visto en el capítulo 2 desde el versículo 1 al 4, pero hoy vamos a continuar y el tema del día de hoy es la humillación y exaltación de Cristo, nuestro modelo supremo. Yo espero que tu referente, tu estándar no esté por debajo de nuestro modelo supremo que es Cristo. Si a alguien vas a admirar, que sea Cristo. Si vas a ser fan de alguien, que sea de Cristo. Así que consideremos capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 al 11, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, les decía que la semana anterior consideramos los primeros 4 versículos y Pablo en ese mensaje nos llama a la unidad de la iglesia en humildad. Ahora estamos viendo estos versículos del 5 al 11, que es la continuación, y él nos da un ejemplo supremo de esa humildad para que nosotros podamos vivir en
unidad. ¿Cuál es ese ejemplo supremo? Nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, como dirían los comentaristas bíblicos, es el monte Everest de la cristología. Aquí vemos nosotros la profundidad de su humillación y a la vez vemos la altura de su exaltación. Por lo tanto, amados hermanos, si vamos a entender quién es Cristo y cómo debemos vivir este texto que vamos a ver en este tiempo, este texto es esencial, porque el llamado es claro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si tú te das cuenta, no es solo doctrina, no, aquí se nos llama a imitar. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo aquí no solo que nos da una profundidad teológica para llenar la mente, sino teología para transformar la vida. Por lo tanto, hoy veremos en estos pasajes el mandato, tener la mente de Cristo, versículo 5, la humillación de Cristo, versículos 6 al 8, la exaltación de Cristo, versículo 9 al 11. Vamos entonces con el primer punto, el mandato. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandato? Tener la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo une lo anterior con este llamado. O sea, la clave de la unidad es pensar como Cristo pensó. La palabra sentir aquí significa en realidad actitud. Haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros esta actitud, haya esta disposición mental. No se trata solo de imitar externamente, sino de adoptar su corazón. Este sentir que haya en cada uno de nosotros. ¿Te has dado cuenta, amado hermano, amada hermana, que en este tiempo donde el egoísmo, donde el hedonismo a la vez está a la orden del día? ¿Te has dado cuenta que muchos quieren la gloria de Cristo, pero no su humildad? ¿Te has dado cuenta que muchos quieren el poder de Cristo, pero no su obediencia? Pregunto, ¿tu actitud en la iglesia refleja la mente de Cristo o el egoísmo del mundo? Por si acaso son preguntas que yo mismo me planteo. ¿Será que cuando voy a la iglesia reflejo la mente de Cristo o el egoísmo característico del mundo? Entendamos, mis amados, que el cristianismo no es simplemente admirar a Cristo. Eso es una parte importante. El cristianismo es admirar y es seguirle, seguir en la manera de vivir, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Ese es el mandato. Haya en vosotros este sentido. Lo segundo, vemos nosotros la humillación de Cristo. Es ahí donde nosotros aprendemos que para estar en unidad debemos tener humildad, pero la humildad la vemos reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La humillación de Cristo. Considere por favor el versículo 6 y si usted se da cuenta, aquí vemos nosotros la preexistencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, diga conmigo, en forma de Dios. Esta palabra forma del griego morfé, ¿qué significa? Significa el cual siendo morfé, la esencia misma. El cual siendo la naturaleza verdadera de Dios. Eso nos dice el versículo 6. Mire la humildad. Jesús no empezó a existir en Belén.
Él siempre fue Dios. Por eso Juan, y usted lo conoce o ha escuchado, comienza el Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el Verbo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y hablando de manera tan clara, y prediqué hace unos meses atrás acerca de esta porción de la palabra, donde se nos muestra la preexistencia de Cristo, o sea, la eternidad de Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Te repito, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Ahí usted encuentra entonces la preexistencia de Cristo, pero también se nos muestra que Él es el creador de todas las cosas. Así que, para poder entender, hermanos amados, para que nosotros podamos comprender la humildad de Cristo, la humildad de Cristo no puede entenderse si primero no reconocemos su grandeza. ¿Cómo puede humillarse alguien que ya es eterno, que ha existido desde siempre, que es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, que es soberano? ¿Cómo puede humillarse alguien así? Pero eso es lo que nos dice el versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, la esencia misma de Dios, la naturaleza verdadera de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces vemos nosotros aquí una renuncia voluntaria. Mire, no se aferró a sus derechos divinos, no dejó de ser Dios, pero dejó de ejercer algunos privilegios de la deidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Renunció a la gloria visible en el cielo, al honor de los ángeles, arcángeles, querubines, a esa posición de exaltación. A todo eso el Señor renunció para hacerse hombre. Y es aquí cuando nos debemos preguntar, ¿a qué nos aferramos? ¿A qué te aferras tú? Si Cristo dejó todo, si Cristo se despojó de todo, ¿a qué te aferras tú? Si Cristo soltó lo suyo para salvarte, es necio aferrarnos a algo o a alguien que no sea Dios. Yo te pregunto, ¿eres capaz de soltar, por ejemplo, tu orgullo? ¿Eres capaz de soltar tu comodidad o ese deseo de reconocimiento por amor a los demás? ¿Eres capaz de soltar? Este es el ejemplo, este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hace semejante a los hombres. ¿Te imaginas? No solo que deja su gloria en el cielo, sino que ahora se hace hombre. Esta palabra se despojó no significa que dejó de ser Dios. Cuidado. Esta palabra se despojó significa que Él se añadió a la humanidad siendo Dios. No dejó de ser nunca Dios. Toma la forma de siervo. No solo la apariencia,
sino la verdadera esencia de un esclavo. Deja su trono, se hace hombre, ahora se humilla aún más, tomando forma de siervo, de un esclavo. Con razón el profeta Isaías declaraba 750 años antes de Cristo estas palabras. Profetizaba y decía: despreciado y desechado entre los hombres. Así que Cristo no vino como rey en palacio, sino como siervo en un humilde pesebre. En su segunda venida vendrá como lo que es, vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Pero en su primera venida Él se humilló. Y debemos considerar esta verdad, amados. Si Cristo sirvió, ¿por qué pensamos muchas veces que servir a los demás es rebajarnos? No debería suceder de esa manera. Consideremos su humillación. En el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la humillación máxima. Deja su trono de gloria, se hace hombre, toma forma de siervo y ahora va a la muerte, a un lugar terrible, horrible, como era la muerte en una cruz, la crucifixión. La humillación máxima, hermanos. No solo hacerse hombre, sino obedecer hasta la muerte. Eso es la humillación máxima. Una vez más, considere esta verdad, y no cualquier muerte. La más vergonzosa, sí, la cruz, la que estaba reservada para criminales. Y aún ahí vemos nosotros en Cristo la obediencia perfecta al Padre, aunque significaba sufrimiento, abandono. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Te has dado cuenta que nuestra obediencia suele ser muchas veces condicional? Obedecemos mientras no nos cueste demasiado, mientras no nos incomode o no nos duela. Ahí estamos dispuestos a obedecer. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo obedeció y obedeció hasta la cruz. Por eso debemos preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a obedecer. La humillación de Cristo, amados, es el modelo de nuestra vida, que significa: aprende a soltar privilegios. No te aferres a nada. Aprende a servir y a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y si es que incomoda, que incomode. Y si es que duele, que duela. Tremendo desafío, mis amados. Y vemos como consecuencia de esta humildad del Señor, y que el apóstol Pablo dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vemos nosotros desde el versículo 9 al 11 la exaltación de Cristo. Mire, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, la exaltación otorgada a aquel que supo humillarse. Dios le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amados, la exaltación es la respuesta de Dios Padre a la humillación del Hijo Jesucristo, Dios Hijo. La exaltación es la respuesta, porque dice que lo exaltó hasta lo sumo. Eso significa a la posición más alta. Eso significa a la autoridad más alta en todo el universo. Nombre, dice luego, sobre todo nombre. Jesucristo entonces es levantado como Señor. El camino hacia la gloria siempre va a ser la humildad. Te repito, el camino hacia la gloria es la humildad.
por el contrario, el que no es humilde será avergonzado, pero el que se humilla será exaltado. ¿O acaso eso no declaró nuestro Señor? Él declara y dice ahí en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y aquí hay una promesa. Por eso debemos reconocer y examinar nuestro corazón si es que hay orgullo. Porque muchos no entienden por qué son humillados y es por altivos. Dice, cualquiera que se enaltece, ahí está la promesa, será humillado. Y el que se humilla, el que es humilde, dice, será enaltecido. Es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿quieres que Dios te exalte? Entonces, humíllate primero. Luego vemos nosotros la adoración universal, versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Esto es adoración universal. Todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La adoración universal, mis amados. Toda rodilla se doblará. Toda. ¿En dónde? Tú leíste. Esas rodillas, todas se doblarán. En los cielos, en la tierra y en el infierno. Nadie quedará fuera. Es más, dice que toda lengua confesará. Y aquí vemos nosotros que como creyentes, como hijos de Dios, salvados por gracia, nosotros como creyentes confesaremos, porque dice toda lengua confesará, pero los creyentes confesarán en adoración voluntaria, los incrédulos en sumisión forzada. Jesús no solo es Salvador, también es Señor. Así que Él va a recibir de toda lengua y de toda rodilla reconocimiento. Recuerde que es Dios quien le exalta hasta lo sumo. Así que para el que esté escuchando este mensaje, todos, pero hoy tienes la oportunidad de doblar tu rodilla en adoración voluntaria a Dios. Y si no lo haces ahora, te aseguro, un día no muy lejano, lo harás obligado. Nosotros preferimos hacerlo voluntariamente porque lo amamos y reconocemos quién es nuestro Señor. Le adoramos voluntariamente. Pero si hay algún incrédulo que esté escuchando, un día lo hará obligado. En el versículo 11 se nos dice que todo esto fue para gloria del Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Así que la exaltación de Cristo no eclipsa al Padre, más bien lo glorifica. Todo el plan de salvación tiene como fin la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para la gloria del Padre. Se hizo hombre para la gloria del Padre. Se hizo siervo para la gloria del Padre. Fue a la cruz para la gloria del Padre. Resucitó para la gloria del Padre. Y es exaltado hasta lo sumo para la gloria del Padre. Todo el plan de salvación tiene como fin la gloria de Dios. Nosotros no somos del centro. En el plan de salvación, por lo general preguntamos, ¿y cuál es la razón principal del plan de salvación? Tendemos a decir, el plan de salvación para que Dios me dé vida eterna, para que Dios me libre del infierno, para que Dios perdone mis pecados, para que Dios... No. El propósito principal del plan de salvación es para la gloria del Padre. Así que tu vida y mi vida debe siempre apuntar al mismo fin, la gloria de Dios y no la tuya, la gloria de Dios y peor la mía. Pregunto, tus logros, aquellas decisiones acertadas,
glorifican a Dios o a ti mismo. Porque a veces disfrazamos o camuflamos el orgullo con una falsa humildad. Termino. Este pasaje, mis amados, nos lleva a lo más profundo del Evangelio. Cristo se humilló hasta lo más bajo y fue exaltado hasta lo más alto. Y aquí tenemos nosotros tanto que aprender. En la medida en que busquemos el rostro de Dios y entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros, y al entender esa diferencia nos humillemos delante de Dios, entonces la palabra del Señor nos promete que seremos levantados, exaltados, no avergonzados, no dejados en el suelo. Cristo se humilló, nuestro Señor, hasta lo más bajo y fue exaltado hasta lo más alto. Ahora, si alguien está viendo este programa y es incrédulo, este Cristo exaltado, te cuento, es Señor de todo el universo. Y como mencioné hace un momento, si un incrédulo está escuchando este mensaje, te cuento que un día te vas a arrodillar delante de Él. Y no van a importar tanto tus argumentos, ni tus convicciones, ni tu filosofía. No, tus rodillas se van a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no eres creyente, pero si tú eres creyente, este Cristo es tu modelo. Él es tu modelo a seguir, modelo supremo. Si ya somos creyentes, entonces vivamos en humildad, en obediencia y en servicio, porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Y una vez que aprendamos a vivir en humildad, obediencia y servicio, confiemos que Dios mismo se encarga de sostenernos y sin merecerlo, hasta exaltarnos a los que voluntariamente nos humillamos. Hoy el Señor nos llama a imitar lo que hay en el corazón y en la mente del Señor. Te pregunto, ¿tú estás dispuesto a soltar tu orgullo? ¿O a qué te aferras? ¿Tú estás dispuesto a servir? ¿O piensas que servir es rebajarse? ¿Estás obedeciendo a Dios incluso cuando cuesta, cuando duele? ¿Estás doblando tu rodilla ante Cristo como el Señor de todas las cosas y de todo el universo? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias por mostrarnos a Cristo, el Dios eterno, que se humilló hasta la cruz y que hoy está exaltado sobre todo nombre, sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos por la altivez. Perdónanos porque nos cuesta despojarnos y hacemos lo contrario, nos aferramos a lo que creemos que son nuestros derechos. Perdónanos por resistir el servicio, Señor. Haznos semejantes a Cristo, con su mente y con su corazón. Que cada rodilla aquí presente, escuchando y viendo este mensaje, se doble en adoración voluntaria y que vivamos no para nuestra gloria, sino para la tuya. Todo esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel.
Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.